que la Biblia nos enseña constantemente es que tenemos que aprender a escuchar antes de juzgar. Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que Dios tiene que decir respecto de este tema. Y si ya tienes tu Biblia en la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el libro de Josué. Y el día de hoy vamos a leer en el capítulo 22, versículo del 21 al 34. Y la palabra de Dios dice así: Los de la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: El Señor, Dios de dioses, sí, el Señor, Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Si hemos construido altar para nosotros y así alejarnos del Señor, o para ofrecer holocaustos, ofrendas de grano y sacrificios de comunión, que el Señor mismo nos llame a cuentas. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes. Descendientes de Rubén y Gad, entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de temer al Señor. Por eso decidimos construir este altar no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por lo tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido en la entrada de su santuario. Cuando escucharon lo que los de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés tienen que decir, Finés el sacerdote y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los de esas tribus: Ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pero ustedes no pretendían serle infiel al Señor. Así que ha salvado a los israelitas del castigo divino. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los de la tribu de Rubén y de Gad, y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán, con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Y los de las tribus de Rubén y de Gad dieron al altar el nombre de testimonio porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio que el Señor es Dios. Sabes, es muy interesante el texto que acabamos de leer, porque se nos está relatando que las tribus del oriente pues habían hecho un altar y sus hermanos, los demás israelitas, pensaron que se estaban rebelando contra el Señor porque habían construido un altar que no era como Dios lo había dicho. Entonces estaban a punto de ir a una guerra, y aquí lo que estamos viendo es una explicación. Y esto me deja pensando mucho a mí de que tú y yo también vivimos en una cultura donde es muy rápido juzgar y escuchar es muy lento. Y en esta historia podemos ver historias, podemos ver publicaciones, incluso acciones o comentarios. Y con lo que hemos visto, nosotros creemos que ya lo sabemos todo. Creemos que tenemos el panorama, creemos que tenemos el contexto, incluso creemos que conocemos la motivación de por qué esa persona hizo eso, o por qué dijo eso, o por qué publicó eso. Pero la Biblia, como en esta ocasión, nos muestra muchas veces que los conflictos más grandes no nacen de la maldad en realidad, sino de una mala interpretación. Y en esta parte de Josué 22 vemos una historia que bien pudo haber terminado en guerra, pero terminó en reconciliación. Y todo dependió de algo muy importante que tú y yo debemos aprender el día de hoy. Debemos escuchar antes de juzgar.
Y el punto número 1 que te quiero dar el día de hoy es que juzgar sin escuchar puede destruir relaciones. Las tribus de Israel ven que sus hermanos están construyendo un altar y sacan una conclusión inmediata: nos han traicionado, están desobedeciendo al Señor. Para ellos, ese altar que habían construido significaba rebelión directa contra Dios, así que se están preparando para pelear, sin preguntar qué fue lo que pasó. Esto suena mucho a lo que pasa el día de hoy, ¿no? Porque muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Vemos que alguien publicó a alguien en Facebook o en Instagram y ya estamos sacando nuestras conclusiones. Escuchamos alguna versión sobre algo que nos están contando y ya creemos saber toda la historia. Cancelamos a las personas, juzgamos a las personas, incluso nos alejamos de las personas, sin antes preguntar qué fue lo que pasó. El problema, ¿sabes? No, el problema de ellos y el problema de nosotros es que queremos defender lo que nosotros creemos y pensamos. Y no nos damos muchas veces el tiempo para poder escuchar a los demás. Y en esto la Biblia nos enseña algo muy profundo: que los conflictos no nacen de un corazón malo en muchas de las situaciones, sino que nacen de la falta de comunicación. Antes de reaccionar, Dios te invita a escuchar. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿traes algún conflicto así? ¿Traes algún enojo, una molestia contra alguien por algo que dijo o hizo? Lo que yo te preguntaría el día de hoy, ¿ya le preguntaste? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Ya le preguntaste la historia completa? ¿Incluso le has dado el derecho de que él te cuente su versión? Si no es así, hazlo. Hoy es un buen día para hacer esto. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que escuchar revela el corazón y restaura relaciones. Cuando finalmente las tribus hablan, realmente todo cambia. Los del oriente explican que el altar no era para ofrecer sacrificios, sino para recordar que ellos también pertenecían al pueblo de Dios. No era rebeldía, lo que ellos estaban era tratando de salvaguardar su identidad en realidad. No era una separación, en realidad era un recordatorio de unidad, que son parte del mismo pueblo de Dios, que son hermanos. Y en este momento ocurre algo hermoso en la historia. El conflicto se detiene, la guerra se cancela y la paz se restaura. Y podemos entender una aplicación y una enseñanza muy profunda a esta parte de la Biblia. Es que cuando tú y yo escuchamos con humildad, descubrimos que en realidad muchas personas no están en contra de nosotros, solamente necesitan ser entendidas. A veces tú te creas más historias y más enemigos de lo que realmente tienes. Detente a escuchar. Dios usa la conversación honesta para traer sanidad, para traer reconciliación y para traer paz. Termino con esto. Tal vez el día de hoy tú estás juzgando a alguien sin conocer su historia. O tal vez tú eres quien ha sido malinterpretado. La invitación de este pasaje es muy clara. Antes de reaccionar, escucha. Antes de señalar, pregunta. Antes de romper, incluso busca entender. Porque cuando aprendemos a escuchar, Dios transforma los conflictos en puentes. Y esta es una fe que no solamente se cree, es una fe que comienza a vivir. Pero al final del día, para poder hacer esto, no lo vamos a poder hacer solo. Y para esto solamente cuando tú tienes una relación con Cristo Jesús y el Espíritu Santo comienza a transformar tu vida, es que tú y yo podemos hacer eso. El mismo Espíritu Santo es quien nos impulsa y nos mueve a querer escuchar antes de reaccionar, antes de querernos vengar, antes de reaccionar como no se debiera. Debemos pedirle más sabiduría al Señor para poder contener nuestras emociones y para ser humildes y poder preguntar cuál es la realidad de la situación. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias porque nos confrontas, Señor. Gracias porque nos haces que nos demos cuenta que a veces no somos tan sabios como creemos, Señor. Y somos más impulsivos incluso de lo que creemos. Necesitamos más de ti, Señor. Y sigue trabajando nuestras vidas, transformando nuestros corazones, Señor. Porque nuestro corazón siempre quiere ir a la guerra, siempre quiere ir al altercado, Señor, a la pelea.
pero tú has traído paz, Señor, y nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, Señor, en medio de la incertidumbre, en medio de la algarabía, Señor. Nosotros tenemos que ser agentes de paz, Señor. Padre, queremos acercarnos cada vez más a ti porque sin ti no podemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.